siga bendiciendo sus vidas. El grupo de alabanza puede ir tomando su lugar. Dios bendiga al grupo de alabanza. Dios bendiga a Porfirio, que vino a ayudarnos el día de hoy, que su esposa, sus hijos lo están acompañando. Quiero un fuerte aplauso a ellos. Gracias por el servicio que están ofreciendo a la obra del Señor el día de hoy. Amén. Nuestra hermana Dulce está de viaje, ¿verdad? Y por causa de eso no está aquí presente. Y estábamos buscando a alguien, ¿verdad?, que pudiera suplir, ¿verdad?, y tomar el lugar de nuestra hermana para apoyarnos en la alabanza. Y Dios bendiga a Porfirio, ¿verdad?, que a pesar de que yo sé que es un hombre bastante ocupado, ¿verdad?, está aquí el día de hoy ayudándonos también. Gloria al Señor Jesús. Tremendo, tremendo. ¿Sabes que alguien es un buen músico, hermano? Cuando no practica y puede seguir a músicos con los cuales no está acostumbrado a tocar. Amén. Eso no es de cualquiera, ¿verdad? Pero gracias a Dios por Porfirio, ¿verdad?, que vino a apoyarnos, y su esposa y sus hijos que están con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Espero que estén gozando y que reciban una palabra poderosa en esta tarde. Oremos por los que no están presentes. También tengo a unos que están de vacaciones. Oremos por los que no están aquí. Amén. Para que el Señor, ¿verdad?, les ayude en la situación en la cual se encuentren. Amén. Y todos sean animados y fortalecidos. Amén. Recordatorios, hermano, de anuncios. Recuerde que este próximo domingo es domingo de júbilo. Amén. Y el pastor Claudio Vicinas va a estar con nosotros trayendo la palabra. Amén. Así que vengamos todos. Amén. Ese día no hay que estar de vacaciones. Amén. Hay que venir todos a escuchar la palabra. Amén. Para que el pastor Claudio vea, amén, que la iglesia está creciendo. Amén. Y que estamos firmes aquí todos como congregación. Especialmente el pastor Claudio, hermano, porque el pastor Claudio es mi pastor. Amén. Y no es agradable para mi persona, ¿verdad?, que venga mi pastor y que no vea la mitad de la iglesia aquí. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿verdad?, por respeto, ¿verdad?, a Dios, amén, por respeto a su pastor, ¿verdad?, pues hay que hacer el esfuerzo de nadie faltar ese día, ¿verdad?, y estar aquí todos presentes. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Así que el próximo domingo de julio, con nosotros el pastor Claudio Vicinas a las 5. Y el próximo domingo, hermano, es el último domingo del mes. También, ¿qué tenemos? Estudio. Tenemos nuestro estudio de liderazgo. Amén. Recuerde, cada último domingo de mes a las 4 tenemos estudio de liderazgo. Amén. Todo el equipo de trabajo tiene por responsabilidad estar aquí. El resto de la iglesia se le anima a estar aquí. Amén. Ya que son enseñanzas, ¿verdad?, que van a edificar su vida y que lo van a preparar, ¿verdad?, para cuando, ¿verdad?, usted comience, amén, un oficio, ¿verdad?, aquí entre el pueblo de Dios. Amén. Así que próximo domingo nuestra reunión de liderazgo a las 4 de la tarde. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a pasar a la palabra del Señor. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie para leer la lectura de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 8. Libro de Mateo capítulo 8. Amén. Verso 27. Libro de Mateo capítulo 8. Libro de Mateo capítulo 8. Amén. Verso 27. Tengo un mensaje, hermano, muy poderoso y doctrinal. Amén. Que espero que los hermanos que no están aquí el día de hoy hagan el esfuerzo, ¿verdad?, de más adelante escuchar el mensaje, ¿verdad?, a través de Facebook, porque ciertamente esto es algo, ¿verdad?, en lo cual todos aquí en esta iglesia debemos de creer sin excepción de personas. Mateo capítulo 8, verso 27. ¿Estamos allí? Amén. Pide su palabra en el nombre de Jesús. Y los hombres, refiriéndose a los discípulos de Jesucristo, se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Hablando del Señor Jesús, que aún los vientos y el mar le obedecen. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y en esta tarde, hermano, voy a hablarles bajo el tema: Jesús
más que un hombre. Amén. Puede poner su Biblia a un lado y se me hace el gran favor de acompañarme en oración para que Dios bendiga la predicación de su palabra. Padre mío, en esta hora, Señor, estamos aquí con oídos abiertos y corazón dispuesto en el nombre de Jesucristo. Que no haya ningún impedimento, que podamos recibir tu revelación, podamos recibir la impartación de tu Espíritu para con nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo, que haya un derramamiento poderoso de tu Espíritu sobre cada persona aquí presente, y que esta palabra bendiga, transforme, sane y avive tanto a esta iglesia como a todos que lleguen a escucharla a través de las redes sociales. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Fuerte el aplauso a Jesús. Y de esa manera pueden tomar su asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Jesús más que un hombre. El Señor Jesús, iglesia, ciertamente fue un hombre con un gran corazón. Si leemos los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, pues es lo primero que va a resaltar de nuestro Señor Jesucristo, el gran corazón que Él poseía como hombre. Él hizo innumerables buenas obras entre miles de multitudes. Él sanó a muchos ciegos, Él liberó a muchos endemoniados, Él levantó a muchos cojos, Él resucitó a muertos, Él ayudó a los pobres, Él socorrió a las viudas. Alabado sea Jesús. Él era el hombre, hermano, prometido por Dios en el Edén, que derrotaría a la serpiente antigua, o sea, Satanás. Génesis 3:15. Y ciertamente el Señor lo derrotó. El hombre que utilizaría para restaurar todas las cosas, hermano, y ciertamente las restauró. Colosenses 1:20. A tal grado que la humanidad puede llegar a tener su misma identidad, hermano, que Adán y Eva lograron tener en el Edén antes de pecar. Él fue el hombre que sería como Moisés, y de quien Moisés mismo dio testimonio de que a ese hombre se le debía obedecer. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante. Moisés habló de este hombre, que el Señor iba a enviar a un hombre como él, que así como Moisés liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, también este hombre liberaría al pueblo de Dios de la esclavitud, del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y Moisés dijo concerniente a este hombre, que cuando este hombre llegase, a este hombre se le tenía que escuchar, a este hombre se le tenía que obedecer, porque todos aquellos que no escucharan a este hombre y no obedecieran a este hombre, consecuencias iba a haber. Jesús fue un hombre. Jesús fue un hombre de carne y sangre. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos, la humanidad, participaron de carne y sangre, de esto estamos hechos como seres humanos, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús fue un hombre que sufrió hambre y que tuvo la necesidad de alimento como cualquier otro ser humano. Mateo capítulo 4, verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús fue un hombre que se cansaba como cualquier otro ser humano después de caminar, correr o trabajar mucho. Juan capítulo 4, verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Jesús fue un hombre que lloró. Jesús fue un hombre, hermano,
que también experimentó el quebrantamiento y el dolor del corazón. Juan, capítulo 11, verso 35, uno de los versos o el verso más corto. Jesús lloró. Jesús fue un hombre. Jesús fue un hombre, hermano, que murió. Como cualquier otro hombre está diseñado a morir. Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esto es, mi misión ha sido completa, mi misión ha sido terminada. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús fue un hombre. Pero el texto de Mateo capítulo 8, verso 27, el texto con el cual iniciamos, donde los discípulos quedaron atónitos al ver este hombre dominar lo indominable, calmar el mar, calmar el viento, a ver este hombre hacer lo que se supone que ningún ser humano debería de poder hacer, tuvieron que hacerse una pregunta y decirse a sí mismos, al ver al hombre Jesús hacer lo imposible, al ver al hombre Jesús hablarle al viento, al ver al hombre Jesús hablarle al mar, al ver al hombre Jesús dominar toda una tormenta. Se tuvieron que hacer una pregunta y se preguntaron a sí mismos: ¿qué hombre es este? En otras palabras, hermano, lo que ellos estaban diciendo es: él debe de ser más que un hombre. Si él habló el viento y el viento escuchó, él tiene que ser más que un hombre. Si él habló el mar y el mar escuchó, él tiene que ser más que un hombre. Si él habló la creación y la creación lo escuchó, él tiene que ser más que un hombre. Tal pregunta que se hicieron los discípulos nos revela que desde ese punto en adelante los discípulos ya no miraban a Jesús como un hombre común o regular, sino como alguien que era más que un hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. A los discípulos ver a su maestro, a su rabí, hacer tal acto sobrenatural y milagroso, hermano, ellos llegaron a la revelación y al entendimiento que su maestro no era cualquier hombre, que su rabí no era cualquier ser humano, que esta persona con la cual estaban caminando y estaban permitiendo ser instruidos por él, se dieron cuenta que era más que un hombre. Alabado sea el nombre del Señor, que no era un hombre común y corriente, un hombre regular, un hombre más entre la humanidad, sino que este hombre era alguien especial. Jesús fue más que un hombre, porque Él es el Mesías prometido. Desde Génesis, hermano, hasta Malaquías, la Biblia apunta hacia un hombre que vendría a traer redención y restauración, y ese hombre es Jesús. Desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia un hombre que iba a ser ungido por Dios, que iba a traer la redención y la restauración de la humanidad, específicamente el pueblo del Señor. Alabado sea Jesucristo. Desde Génesis hasta Malaquías se hablaba de un hombre que le iba a dar esperanza a la humanidad, esperanza al hombre para recibir su perdón de pecados, hermano, y destruir las obras del diablo sobre su vida. Jesús es más que un hombre, porque Él es el Mesías. Juan capítulo 4, verso 25 al 26, dice la palabra: la mujer samaritana le dijo a Jesús: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, o sea, el ungido. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo.
Yo soy ese Mesías del cual se habló en Génesis. Yo soy ese Mesías del cual se habló en Deuteronomio. Yo soy ese Mesías del cual se habló en Daniel. Yo soy ese Mesías del cual se habló en todo el Tanakh, en todo el Antiguo Testamento. Yo soy ese Mesías que se prometió que iba a venir a la tierra a traer redención, a traer restauración, a traer la bendición de Dios sobre la humanidad. Yo soy Él. Jesús, hermano, no apareció por accidente en la historia. Él es el cumplimiento del plan divino, el ungido de Dios, escogido para libertad, escogido para sanar y escogido para traer el reino a la humanidad. Alabado sea Jesucristo. Jesús es más que hombre, porque Él es el Mesías. Él es el que nos liberta, Él es el que nos sana, Él es el que nos saca de las tinieblas y nos añade a su luz admirable. Él es el que transforma nuestro corazón, Él es el que transforma nuestros hogares, es el que nos saca del pecado y nos trae una vida nueva, hermano. Jesús es más que un hombre, porque Él es el Mesías, el ungido de Dios. Jesús es más que un hombre, porque Él es el Hijo de Dios. Él no es de esta tierra, Él es del cielo. No solo nació de mujer, fue concebido por el Espíritu Santo. Su origen no fue humano, su origen fue divino. Él es más que un hombre, porque Él no fue concebido de la misma manera en que el resto de la humanidad fue concebida. Él no fue concebido por la unión de un varón y de una mujer. Él fue concebido por obra milagrosa, cuando el Espíritu Santo entró al vientre de María y comenzó a utilizar ese vientre para vestirse de carne y manifestarse a esta tierra y tener y recibir a Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo capítulo 3, verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, en que yo apruebo, porque su origen no era terrenal, su origen era celestial, y por ser celestial, Él no tenía el pecado que el hombre de esta tierra tiene. Él era sin pecado, Él era sin mancha y sin arruga, y probado por el Padre. Él tenía naturaleza humana, pero también una esencia celestial. No fue adoptado como hijo, nació siendo el Hijo del Padre. A diferencia de todos nosotros, hermano, que nos convertimos hijos de Dios al nacer de nuevo, porque Él nos adopta. Él no fue adoptado, hermano. Él es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en el vientre de una mujer. Él no nació para ser adoptado. Él nació siendo el Hijo de Dios. Él nació siendo la manifestación del Todopoderoso entre la humanidad. Él es más que hombre, porque Él es Hijo de Dios. Él es más que hombre, porque Él es la salvación del hombre. Él es el que puede salvarte de tus luchas y tribulaciones. Él es el que puede salvarte del diablo y de sus demonios. Él es el que puede salvarte de enfermedades y de pobreza. Él es el que puede enfermarte de todo lo que acontezca en esta tierra, hermano. Él es más que un hombre, porque Él es nuestra esperanza viva, que puede traer salvación a nuestra vida. Jesús no vino, hermano, a ser un ejemplo solamente. Él vino a salvar. Ningún otro hombre podía llevar sobre sí el pecado del mundo como Jesús, el hombre, lo hizo. Nadie más podía hacer este acto más que el Cordero de Dios. Alguien sin mancha, alguien sin pecado, alguien que no había sido aún contaminado por la naturaleza pecaminosa
Este alguien era solamente nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro hombre que te pueda salvar, alabado sea Jesucristo. No hay nadie más en esta tierra, hermano, que te pueda ofrecer lo que Jesús te ofrece, hermano. Por eso es que Él es más que un hombre, porque Él es nuestra salvación de cada día. Él es nuestra salvación eterna. Él es nuestra salvación de todo problema, de toda lucha, de toda tribulación. Él es nuestra salvación en esta tierra, y no hay otro nombre, hermano, el cual podemos invocar sobre nuestras vidas que pueda otorgarnos la salvación que necesitamos más que el nombre de Jesús. Por eso es, hermano, que todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Porque este es el nombre que pertenece al hombre, que fue más que un hombre. Este es el hombre, hermano. El hombre con el nombre sobre todo nombre. Esto implica, hermano, que todo está bajo la autoridad de este nombre. Que si quieres reprender un demonio, lo tienes que hacer con un nombre a cual ese demonio se atreva a sujetarse, porque está bajo de ese nombre. Por eso cuando reprendemos demonios, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, porque ese demonio está por debajo de ese nombre. Cuando oramos por enfermedades, hermano, tenemos que orar en el nombre de aquel que fue más que un hombre, porque ese nombre va a ser lo que va a estar por encima de esa enfermedad. Esa enfermedad necesita recibir autoridad sobre alguien que esté por encima de ella. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el que está por encima de la enfermedad, el que está por encima de la muerte, el que está por encima del cáncer, es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando invocamos su nombre, invocamos a que es más que un hombre, invocamos al Rey de Reyes. Por eso cuando bautizamos en el nombre de Jesucristo, porque esos pecados necesitan que se invoque un nombre que esté por encima de ellos. Amén. Por eso bautizamos en el nombre de Jesús, porque esos pecados, hermano, están esperando oír a un hombre que tenga autoridad sobre de ellos, para que sean lavados, purificados, limpiados sobre la vida que está siendo bautizada, hermano. Y el único nombre que tiene el poder para perdonar pecados y lavarlos a la hora de ser bautizados es el nombre de Jesucristo, hermano. Ese es el único nombre dado al hombre por el cual puede ser salvo. Por eso cuando Pablo bautizaba en el nombre de Jesús. Cuando Pedro bautizaba en el nombre de Jesús. Cuando Felipe bautizaba en el nombre de Jesús. Porque ellos sabían que a la hora de sumergir a este pecador, tenían que invocar un nombre que estuviera por encima de estos pecados. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Por eso la Biblia nos enseña a hacer todo en su nombre. Hacer todo en su nombre. Porque todo está por debajo del nombre. Todo está por debajo del nombre. No hay lucha, tribulación, enfermedad, demonio, diablo que tú enfrentes que no esté por debajo de los pies de Jesús. Aleluya. Jesús, hermano, fue más que un hombre, porque Él es el cumplimiento de todas las promesas. Esto implica y significa que si quieres las 1000 y pico de promesas
dadas por Dios al ser humano. Tú lo que necesitas es a Jesucristo. ¿Pueden entender eso? Hay más de 1000 promesas en la Biblia para bendecir tu vida. Hay más de 1000 promesas en la Biblia para que tu vida sea una vida sobrenatural. Hay más de 1000 promesas en la Biblia para que tu vida no sea como el resto de las personas, sino una vida transformada y una vida bendecida. Y si quieres esas 1000 y más promesas en tu vida, hermano, lo único que tú necesitas es a Jesucristo en tu vida. Cuando tienes a Jesús en tu vida, tienes todas las promesas de este libro. Todas las promesas de Dios, hermano, encuentran su sí y su amén en Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios en Jesús son sí y amén. O sea, en Jesús todas las promesas te son garantizadas. En Jesús todas las promesas te son garantizadas. ¿Quieres la promesa de provisión? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ocupas a Jesucristo. ¿Quieres la promesa de sanidad? Que por sus llagas hemos sido curados. Ocupas a Jesucristo. ¿Quieres la promesa de protección divina? Que aunque se pongan armas en contra tuya, no tocarán tu vida ni tu familia. Lo que tú ocupas es a Jesucristo. Promesa de redención cumplida en Jesucristo. Promesa de perdón cumplida en Jesucristo. Promesa de vida eterna cumplida en Jesucristo. Promesa de vida nueva cumplida en Jesucristo. Promesa del Espíritu Santo cumplida en Jesucristo. Promesa de poder cumplida en Jesucristo. Promesa de autoridad cumplida en Jesucristo. Todo lo que Dios anunció a través de los siglos lo confirmó y lo cumplió en Jesús. ¿Quieres todo lo que Dios te ha prometido? Todo lo que Dios te ha prometido se encuentra en Jesucristo. Entrega tu vida a Jesús, sirve a Jesucristo, adora a Jesucristo, vive para Jesucristo. Y todo lo que Dios ha prometido, todo, hermano, se desarrollará en tu vida. Todo lo que necesitamos, hermano, para poder participar de las promesas de Dios es Jesús. No necesitas buscarla una por una, hermano. Son más de 1000. Y decir, ay, hoy ocupo la promesa de protección. ¿Dónde está el texto? ¿Dónde está la promesa? Ay, hoy ocupo la promesa de sanidad. ¿Dónde está el texto? ¿Dónde está la promesa? Ay, hoy ocupa la promesa de prosperidad. ¿Dónde está el texto? ¿Dónde está la promesa? No, hermano, tú no ocupas memorizarte. Si las memorizas, gloria a Dios. Pero no ocupas memorizarte las más de 1000 promesas para que se desarrollen en tu vida. Lo que ocupas es que Jesucristo entre a este corazón. Lo que ocupas es que Jesucristo viva en tu vida. Todo lo que necesitamos para participar de las promesas de Dios es Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, preciosas y grandísimas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Digan conmigo, participantes. Participantes. Otra vez, participantes. Participantes. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, el apóstol Pedro está diciendo, todos nosotros que hemos huido del pecado, todos nosotros que nos hemos arrepentido, que tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos promesas preciosas y grandísimas sobre nosotros por causa de tener a Jesucristo. Y estas promesas han sido diseñadas para que usted y yo podamos participar de la naturaleza divina. ¿Qué significa todo esto, pastor? Significa que las promesas de Dios están diseñadas para ti y para mí, para ayudarnos a participar de su carácter, para ayudarnos a participar de su santidad, para ayudarnos a participar de su poder, para ayudarnos a participar de su sabiduría, para ayudarnos. Para ayudarnos a verlo Él aquí. Para ayudarnos a verlo a Él aquí. Jesús es más que hombre, porque Él es Dios en carne. Esta es la verdad más poderosa que ha sido revelada, hermano. Dios se hizo hombre. Jesús es más que hombre, hermano, porque no era cualquier hombre. No era el producto de un hombre y una mujer. Era la manifestación de algo celestial y eterno. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, Dios, dice Pablo, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Ahora, hermano, cuando usted lee este texto, usted lo tiene que leer con perspectiva judaica. Porque muchos leen este texto y lo ven con perspectiva católica, romana, gentil, hispana, americana, y por leerla de esa manera no están recibiendo la revelación de lo que Pablo está diciendo. Pero cuando tú lo lees con perspectiva judaica, entiendes lo que el apóstol reveló cuando él dijo Dios se manifestó en carne. Cuando el apóstol Pablo, quien era judío, alabado sea el nombre del Señor, escribe y revela esto, hermano, él está diciendo que el Dios que le habló a Adán y Eva en el Edén, el Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiendo, el Dios que abrió el mar rojo para que Israel pasara por tierra seca, el Dios que visitó a su pueblo del monte Sinaí para entregar su ley, este Dios que los judíos alababan y adoraban, humanó y caminó en esta tierra. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermano. Porque Pablo como judío no creía en Trinidad. Pablo como judío, hermano, solamente creía en un solo Dios. Pablo como judío creía que el único Dios verdadero era Yahweh, era Jehová. Y él como judío, cuando dice Dios se manifestó en carne, él te está diciendo a ti, Yahweh, Jehová, el Dios de Israel, se hizo hombre, alabado sea el nombre de Jesús. No fue una segunda persona, no fue una tercera persona, fue el Dios que le hablaba a Adán, fue el Dios que le hablaba a Eva, fue el Dios que se comunicó con Moisés cara a cara. Jehová del Tanakh, Jehová de la Torá, este Dios fue el que humanó. Dios se hizo carne. Jesús, hermano, no fue un hombre cualquiera que llegó a parecerse a Dios. Fue Dios que decidió parecerse a nosotros. Fue Dios que decidió parecerse a nosotros para habitar entre nosotros, morir por nosotros y resucitar con poder. Amén. Gloria a Dios. Jesús, hermano, es más que un hombre. Porque literalmente, hermano, es Dios hombre. Amén. Literalmente es Dios hombre. Filipenses capítulo 2
versos 6 al 8 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres al ser humano. Y estando en condición de hombre, de ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios necesitaba un cordero, hermano, que pudiese limpiar a la humanidad de su pecado y poder volver a restaurar su relación y comunión con ellos de una manera más íntima y profunda. Amén, que el tabernáculo fue capaz de hacerlo. Pero para él poder hacer esto, él necesitaba un sacrificio que fuese capaz de derramar sangre, hermano, porque la paga del pecado es muerte, porque no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Esto es lo que la justicia demanda, alabado sea el nombre del Señor. El problema es, hermano, es que no había ningún hombre, no había ningún hombre en este planeta que pudiera cumplir con los requisitos de no tener ninguna mancha y ninguna arruga. Así que hizo el Padre, hizo el Dios Todopoderoso. Él dijo: si no puedo encontrar a alguien, yo me voy a hacer. Si no puedo encontrar a alguien, yo me voy a formar el hombre. Si no puedo encontrar a alguien, yo voy a manifestarme como ser humano. Aleluya, Dios. Yo me voy a hacer semejante a ellos. Hermano, cuando Jesús decía: el Padre está en mí, no era metafóricamente ni espiritualmente, era literalmente. Entienda usted esto el día de hoy. Cuando Jesús decía: el Padre está en mí, el Padre está en mí, el Padre está en mí, Jesús no está hablando metafóricamente, hermano, no está hablando religiosamente, no está hablando espiritualmente. Cuando Él dice: el Padre está en mí, es literal, hermano. Lo que estaba dentro de ese cuerpo era el Padre, porque en Él habitó toda la deidad, hermano, toda la plenitud de la deidad, todo lo que Dios es, todo lo que el Padre es, estaba dentro de este cuerpo. Por eso cuando Jesús dice: yo no hago nada que no vea el Padre hacer, aquí, hermano, tienes que tener oídos para escuchar, para que entiendan lo que Jesús estaba diciendo, hermano. Cuando Él dice: yo no hago nada que no vea el Padre hacer, Él está diciendo: este cuerpo se mueve cuando el Padre se mueve, este cuerpo habla cuando el Padre habla. Era profundidades, hermano, de lo que Jesús hablaba, pero la gente no entendía. No entendía que esa carne era el velo del Todopoderoso. No entendían que ese cuerpo, hermano, era la habitación. Por eso dijo Jesús: destruir este templo. Porque ese cuerpo era la habitación del Padre. Gente no entiende estas cosas, hermano. Dios. Fueron revelaciones profundas que Jesús estaba dando concerniente a su persona. Yo soy más que un hombre. Porque este cuerpo no guarda cualquier cosa. Este cuerpo guarda al Padre. Jesús es más que un hombre, porque Él es el verbo de Dios. Él es la voz, la palabra hablada por Dios el Padre en Génesis, con la cual creó los cielos y la tierra, y dijo: sea la luz, y fue la luz, se hizo carne. Entiendan esto, hermano. Jesús es más que hombre, porque Él es el verbo de Dios. Él es la palabra encarnada, la palabra que habló Dios para crear los cielos, para crear el mar, para crear el viento, para crear las estrellas. La palabra que estaba saliendo del Espíritu del Padre
En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Por eso, hermano, cuando Jesús calmó el mar, calmó el viento, no lo hizo como profeta, lo hizo como creador. Es que cuando el mar escuchó la voz de Jesús, el mar dijo: ¡Hey, yo te he escuchado antes! Es que cuando el viento escuchó la voz de Jesucristo, el viento dijo: ¡Hey, yo te he escuchado antes! El mar le dijo a Jesús: tú fuiste el que me creaste y me hablaste a existencia. El viento le dijo a Jesús: tú fuiste el que me creaste y me hablaste a la existencia. Cuando el mar escucha a Jesús, el mar reconoce esa voz, porque esa fue la voz que lo creó. Cuando el viento escucha a Jesús, entiendan esto, hermano, entiendan esto. Cuando el viento escucha a Jesús, el viento reconoce la voz, porque fue esa misma voz la que fue expulsada de eternidad a la hora de crear lo material. Esa voz que salió de Dios y dijo: que sea el viento y sople. Esa voz que separó el agua de tierra seca. Esa voz estaba allí como hombre. Y cuando la creación escucha a Jesús, escucha a la voz que le dio vida y existencia. Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque de Él fueron creadas, Jesús, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Por qué por medio de Él, hermano? Porque esto fue lo que Dios utilizó para crear. ¿Qué fue lo que utilizó para crear? El hablar. Amén. Dios creó por medio de la palabra. Dios creó por medio del hablar. Dios creó por medio de la voz. Y esa palabra, ese hablar, esa voz encarnó, alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, las palabras de una persona son la revelación de esa persona y de la manera en cómo se llega a conocer a esa persona. Si quieres conocer a Omar, necesitas comunicarte con Omar. Comunicándote con Omar, escuchando a Omar, llegas a conocer a Omar. Cuando yo, Omar, hablo, hermano, mis palabras no son una persona separada de mí, son una revelación de mí. Entiendan la ilustración, iglesia. Cuando yo, Omar, hablo, mis palabras no son una persona separada de mí, son la revelación de mí. Cuando yo hablo, hermano, mi palabra no es Román, mi palabra no es Juanita, mi palabra no es Sanchita. Mi palabra, la voz que sale de mi boca cuando yo me expreso y me comunico, hermano, no es otra persona, es la revelación de quién yo soy. No es otra persona. Por eso Jesús decía, hermano, que nadie podía venir al Padre a menos que sea por Él, porque Él era la palabra. Así como nadie me puede conocer a mí a menos que empiece a comunicarse conmigo, de igual manera nadie puede conocer al Padre a menos que comience a comunicarse con el Padre. ¿Y cómo me comunico con el Padre? Con Jesucristo, porque Él es la voz, Él es la palabra, Él es el verbo de Dios. ¿Puede entender, hermano? Es simplemente hecho de que Jesús es la palabra de Dios, es la palabra del Padre. Te está revelando de que no es una persona diferente, porque la voz de alguien no puede ser una persona diferente a esa persona.
O cuando Eric habla, estamos escuchando denme un nombre, a Saraí. Santo. Dígame, cuando Eric habla, ¿estamos escuchando a Saraí? No. ¿Estamos escuchando a otra persona? Cuando Eric habla, ¿a quién estamos escuchando? A Eric, hermano. Su palabra es revelación de quién es Él. No nos está revelando otra persona, nos está revelando Él. Nos está revelando Él. Jesús, hermano, no es una segunda persona en una Trinidad. Jesús es la manifestación misma de todo poderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Él fue la voz que creó los cielos y la tierra. Y esa voz a Dios la prestó encarnada para que caminase por medio de nosotros y la humanidad pudiese comunicarse y relacionarse con el Padre. Ahora, hermano, cuando usted lee y mira que Jesús dijo, es que yo salí del cielo, ¿de dónde sale la voz? Porfirio, ¿de dónde sale la voz? Adentro, ¿verdad? ¿Y dónde salió Jesús? Ahorita, si no la captan, díganse, no sé ni cómo ayudarles después de esto. Por eso Jesús dijo, solamente el Padre conoce al Hijo y solamente el Hijo conoce al Padre. Y todos ustedes solamente van a conocer al Padre si el Hijo se lo revela. Porque el Hijo es la revelación del Padre. El Hijo es la única manera en que podemos llegar a conocer al Padre. Porque el Hijo es el Padre, hermano. Hecho carne. Yo salí del cielo, hermano, y vuelvo. ¿Por qué salí de aquí y vuelvo aquí? Porque de aquí, voz, palabra. Amén, gloria a Dios. Salí de aquí y vuelvo aquí. Amén. Aleluya. ¿Y para qué es la palabra? Para regular al que está hablando. Que era Jesús la comunicación del Padre para con la humanidad. Hermano, cáptela. Que era Jesús la comunicación del Padre para la humanidad. Que es mi voz, la manera en que me comunico contigo. Si Jesús es el verbo del Padre, que si Jesús es el verbo de Dios, entonces ¿qué es? La manera en que el Padre se estaba comunicando con Felipe, la manera en que el Padre se estaba comunicando con Juan, la manera en que el Padre se estaba comunicando con la humanidad. Jesús es más que hombre, porque Él es la revelación del Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? Estudia a Jesús. ¿Quieres saber cómo habla Dios? Lea a Jesús. ¿Quieres ver cómo actúa Dios? Aprende de Jesús. Él no vino solo a hablar de Dios, hermano. Él vino a revelarlo. Él es la revelación del Padre. Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermano, los discípulos le hicieron una pregunta a Jesucristo, hermano, y le preguntaron: muéstranos al Padre y estaremos conformes. Y Jesús les contestó y les dijo: oye, ¿cuánto tiempo tengo contigo y aún no sabes quién soy yo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la revelación del Padre. Yo soy la comunicación del Padre. Yo soy la voz del Padre. Yo soy la manifestación del Padre. Desgraciadamente, hermano, vivimos en tiempos donde muchos cristianos están haciendo la misma pregunta que los discípulos y que aún no conocen quién es Jesús realmente. No han logrado verlo más que simplemente un líder, un profeta, un Mesías.
¿No se han dado cuenta que Él es el que Isaías profetizó en Isaías capítulo 9, verso 6, cuando dijo: un hombre nos va a ser dado, un niño va a nacer, su nombre va a ser admirable, su nombre va a ser consejero, su nombre va a ser Dios fuerte, su nombre va a ser príncipe de paz, su nombre va a ser Padre eterno, su nombre va a ser Padre eterno, su nombre va a ser Padre eterno. Yo no necesito orar a 3 personas, hermano. Yo sé que si oro a Jesús, le estoy orando al Padre. Si oro a Jesús, le estoy orando al Espíritu Santo. Porque sé, hermano, que el Señor, mi Dios, uno es. Tenemos cristianos haciendo oraciones que el Padre, luego otra oración que para el Hijo, luego otra oración que para el Espíritu Santo. Tenemos cristianos cantando cantos primero que al Padre, luego otro cántico que al Hijo, luego otro cántico que al Espíritu Santo. Actuando como si son identidades, dioses separados y distintos. No es así, hermano. Cuando tú clamas al Espíritu Santo, tú clamas a Jesús y al Padre. Cuando tú clamas al Padre, tú clamas a Jesús y al Espíritu Santo. Cuando tú clamas a Jesús, tú clamas al Padre y a su Espíritu, porque es el mismo. Es el mismo. El concepto de la Trinidad, hermano, nació a través de los gentiles, no a través de los judíos. David jamás miró al Espíritu Santo como una tercera persona. Jamás. David, cuando se llenaba del Espíritu Santo, cuando se gozaba del Espíritu Santo, y oraba para que el Espíritu Santo no le fuese quitado. David, hermano, no miraba al Espíritu Santo como una tercera persona. David miraba al Espíritu Santo como Dios mismo. David miraba al Espíritu Santo como Jehová mismo, con él en este momento, tocando su vida. Nunca vas a escuchar a un judío, nunca vas a escuchar a Daniel hablar de la Trinidad. Nunca vas a escuchar a Samuel hablar de la Trinidad. Ni en el Nuevo Testamento, hermano, nunca vas a encontrar ni un solo capítulo dedicado a la Trinidad. Ni un solo. Si esa fuese una doctrina de verdad, fuera una doctrina esencial, hermano. Y los apóstoles habían dedicado capítulos. Mas sin embargo, no le dedicaron ni un solo capítulo a la Trinidad. Ni un solo capítulo, hermano. Pero se justifican y dicen: es que estos versos dicen Padre y Espíritu Santo, pero no te están enseñando Trinidad. Tú estás asumiendo esto. Tú estás asumiendo eso. La Biblia no te está enseñando Trinidad. Te está enseñando un Dios omnipotente, que es Padre en la creación, que es Hijo en la redención y que es Espíritu Santo en la regeneración, que Él es Padre porque Él es el dador de la vida, que Él es Hijo porque Él, Jehová, fue el que lo mandó, que Él es Espíritu Santo porque Él es el que se mueve entre nosotros para sacarnos, para transformarnos, para llenarnos. Dijo Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Su carácter, su compasión, su poder, su justicia, todo en Jesús es una ventana abierta al corazón del Padre. Jesús, hermano, no es una imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Por favor, pasando, por favor. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fue hecho todo, porque Él es el verbo, la voz de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Hermano, Dios es invisible, ¿sabía usted eso? A Dios nadie lo puede ver, ¿sabía usted eso? El Padre es invisible, hermano, nadie puede ver al Padre.
Cuando usted escucha a una persona que le diga, ay, yo vi al Padre, es un mentiroso del diablo, hermano, ni le haga caso. El Padre es invisible, nadie puede ver al Padre. Nadie. ¿Por qué cree, hermano, que en 1 Timoteo 3:16 después de decir que Dios se manifestó en carne, después dice, fue visto por los ángeles? ¿Por qué cree que dice esto, que fue visto por los ángeles? Porque Dios es invisible, hermano, y los ángeles en el cielo nunca le habían puesto una cara al Padre. Pero cuando este Padre humana por primera, ¿por qué cree que había tanta fiesta en los cielos? Porque cada multitud de ángeles que estaban manifestando en la tierra y cantando y alabando, porque por finalmente al Padre que tanto sirvieron allá arriba, le estaban poniendo un rostro, le estaban poniendo manos, le estaban poniendo pies. Y fue visto. Fue visto por los ángeles. Vimos su gloria. Pero en el Antiguo Testamento dice que José con sus padres fue visiones, hermano, fue Dios. Dios es invisible y Dios es espíritu. Lo dice la Biblia claramente. ¿Qué significa que Dios es invisible, que no puede ser visto? ¿Qué significa que Dios es espíritu, que no tiene mano derecha, no tiene mano izquierda, no tiene pie derecho y no tiene pierna izquierda? Pero un día Él se hizo de una mano derecha. Un día Él se hizo de una mano izquierda. Un día Él se hizo de un rostro. Y por primera vez al invisible se le estaba viendo por los ángeles y por la humanidad y por toda la creación, porque el invisible se había hecho visible. El invisible se había hecho visible. El invisible se había hecho visible. Puestos en pie. Los discípulos se preguntaron, ¿qué hombre es este? Y esta pregunta sigue viva hoy, hermano, y muchos la siguen haciendo. Pero tú y yo, hermano, tenemos la respuesta. Jesús es más que un hombre. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es la salvación del mundo. Él es el cumplimiento de las promesas. Él es Dios en carne. Él es el Verbo de Dios. Él es la revelación del Padre. Él es la revelación del Padre. Él es la revelación del Padre. Y en esta tarde, hermano, yo quiero abrir esta tarde, si tú deseas, esta bella presencia. Jesús calmó el mar, Jesús calmó el viento, y Él puede calmar tu alma el día de hoy. Él puede calmar tu lucha, Él puede calmar tu frustración, Él puede hacer por ti en la tormenta lo que hizo por los discípulos. Y el mismo Jesús que sorprendió a los discípulos, hoy te quiere sorprender a ti, hermano. Hoy quiere revelarse a ti. Quiere mostrarse a ti tal y como se reveló a los discípulos con su poder, para que tú puedas ver más allá y puedas entender quién es Él. Hoy puedes salir de este lugar, hermano, no con una emoción ni con una predicación, sino con una revelación y con un encuentro sobrenatural con la voz de Dios. Jesús no fue solo un hombre, Él es Dios vivo y Él es Dios eterno. Y hoy puede hacer por ti lo imposible. Lo que hizo por Pedro, lo que hizo por Juan, lo que hizo por
Bartolomé, lo que hizo por los discípulos en esa barca, hermano, Él lo puede hacer por ti, porque Él sigue siendo el verbo de Dios, Él sigue siendo la voz